Vamos a comenzar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche, día en que recordamos el eterno sumo sacerdocio de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias por el regalo del sacerdocio de Cristo, el que es sacerdote y víctima, el que se ofreció libremente con amor, por amor a nosotros. Danos la gracia en esta noche de comprender más cuánto nos amas y poder percibir cada vez más el cómo nos amas, especialmente cómo tú actúas a través de tu Santo Espíritu, de los ángeles, de los buenos espíritus en nuestras vidas, y también el poder percibir la actividad de nuestro enemigo, el enemigo de la naturaleza humana. Si percibiendo su actividad podamos rechazarla energéticamente y con tu gracia. Acompáñanos esta noche, Madre María, Madre de Cristo, con tus oraciones, con tu presencia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Buenas noches y gracias por activar esas cámaras. Se lo agradezco. Aquí estamos en la sexta regla. ¿De qué se tratará la sexta regla? Ya por fin estamos en la lucha, lo que podemos hacer activamente para lanzar, como dice San Ignacio, esa desolación espiritual. Pero como siempre vamos a comenzar con nuestro examen, el breve examen. El que quiera contestar puede activar el micrófono. Describe rápidamente en tus propias palabras las primeras 5 reglas. En unas cuantas palabras. Y si no tienes a las 5, si tienes una o dos, pues dale, dale. La primera regla, en pocas palabras. Es que tenés que tener las reglas al dedillo para que nos ayuden en manejar estas cuestiones de disciplina. Primera regla. Uriel, en tus propias palabras. No escuchó. Sí escuchó. Sí, escuché. Ahí está. Las personas que van de pecado mortal en pecado mortal. Correcto. Sí, entonces Buen espíritu, ¿qué hace? en el buen espíritu nos hinca, nos da como, es como nuestra conciencia diciéndonos que las cosas están mal. ¿Y el mal espíritu? Y el mal espíritu es el que nos trata de mantener en ese pecado mortal, insinuándonos, convenciéndonos, dándonos Excelente, placeres Uriel. naturales, sí. Jocelyn, regla 2. Ya. Pocas palabras. Las personas que van de bien en mejor subiendo, como que van progresando, pues. Excelente. ¿Cómo actúa el buen espíritu? Pues el buen espíritu te da ánimo, te dice que sigas adelante, que no te des por vencido. Y el mal espíritu está al revés, pues hincándote que volvas o de que peques, o de que caigas en un pecado, o sea, te está como tentando, pues.
Excelente, Jocelyn. Tercera regla. Karina. 1, 2, 3. Tercera regla, Raquel. No te escuchamos. Sigue intentando. La Ok. consolación. ¿Ahí me escucha? Sí. La consolación. Danos una característica de una consolación. Aumenta la fe, la esperanza y la caridad. Ok, muy bien. Excelente, Raquel. Cuarta regla. Daniela. No estaba en la cuarta regla. Ok. A ver. Juana Arias. La cuarta regla. ¿Te escuchamos, Juana? O estamos esperando escucharte. Juana, ¿en qué consiste la cuarta regla? 1, 2, 3. Blanca Cardosa, ¿en qué consiste la cuarta regla? Sabemos que estás conectada porque ya nos chateaste. Blanca, la cuarta regla. Ok. Clemente, la cuarta regla. Con el micrófono, ¿sí? La cuarta regla es la desolación espiritual. Chan, chan, chan. Que es todo lo opuesto a la tercera regla, es decir, a la consolación. Entonces, ¿qué pasa? Tibieza, pereza, desánimo. Sentimos que Dios está muy lejos, y que todo lo que hemos hecho en la vida espiritual no ha servido para nada. Sentimos esa ausencia de Dios. Tenemos deseos a las cosas bajas y terrenas o a volver a nuestros antiguos pecados que ya habíamos dejado, etcétera. Excelente, Clemente. Hermana Consuelo, la quinta regla. Yo sé que estabas conectada la última vez. La quinta regla. Ok, te esperamos. ¿Con la barra espaciadora, hermana? No, Ahí está. Sí. espérate, la quinta, espérate que ahora no me acuerdo. Sí, en tiempo de desolación hacer mudanza. Era más fácil. No hacer mudanza en cuanto a qué, hermana. Vale, en nada, es decir, si estás muy eufórico, o sea, si estás muy triste, no pensar que tienes que cambiar tus decisiones, esperar a que las aguas se amansen, se estabilice la cosa para ver con claridad lo que está pasando, ¿sí? Excelente. Conoce muy bien su paisano, San Ignacio. Felicidades. Entonces, no hacemos mudanza en cuanto a los propósitos que tiene que ver con nuestra vida de fe, esperanza, caridad, nuestro caminar con el Señor, los propósitos que hemos tomado en tiempos de consolación o antes de la desolación actual. Bien, gracias por su participación. Seguimos con el examen. ¿Verdadero o falso? Una mujer en una relación abusiva está obligada a quedarse ahí porque San Ignacio dice nunca hacer mudanza en tiempo de desolación espiritual. Basta con menear la cabeza. Que no. Dice la Shela que no se aplica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de una desolación no espiritual. Puede tener componentes espirituales, pero en sí la desolación es natural. Se debe hacer mudanza, cambiar, escaparse de la situación. Excelente. Ok. Estamos siempre con verdadero o falso. Debido a que nunca debemos hacer mudanza en la desolación, nos toca resignarnos
a este sufrimiento, como dice Jesús, toma tu cruz y sígueme. ¿Verdadero o falso? Meneando la cabeza. Falso, dicen los ticas. Ok, es falsa. Sí, tenemos que hacer algo. Y vamos a ver hoy qué es ese algo. Excelente. Si pienso en aplicar la quinta regla, ¿cuáles son las 2 preguntas que tengo que hacerme para aplicarla? Esa fue una de las láminas la última vez. Pienso en aplicar la quinta regla, ¿qué tengo que hacer antes? ¿Cuáles son esas preguntas que tengo que hacerme? ¿Quién me habla? Y la y desolación es ¿Qué le espiritual. está pasando? ¿Quién habla? Dale. ¿Quién habla? Alguien iba a contestar. Dale, con confianza. Que primero hay que preguntarse si es una desolación. Sí, si es espiritual. Ok. Si es una desolación espiritual, hay que preguntarse. Sí. Y la otra pregunta que me quiero hacer. La otra pregunta, ajá. Ok. La pregunta es que si el cambio que me estoy proponiendo tiene algo que ver con mi vida espiritual, si va a afectar mi caminar con Dios, mi fe, mi esperanza, etcétera. Porque hay muchos cambios que puedo hacer durante una desolación espiritual porque no tienen nada que ver con mi caminar con el Señor, con mi vida de oración, etcétera. No son propósitos espirituales que tomé antes. Puedo estar en plena desolación espiritual y puedo decidir de, qué sé yo, hacer un cambio de dieta. Eso no es algo prohibido. Bien, continuando con el examen, preguntemos, cuenta brevemente la historia del padre David, el padre de la quinta regla, usando tu mejor lenguaje ignaciano. Aquí la hermana Consuelo tiene una ventaja distinta y es que tiene su acento del otro lado del charco. Pero ¿quién puede contarnos en su mejor lenguaje ignaciano, usando algunos de esos términos que hemos aprendido, para recordarnos de la historia del padre David? Karina García, si estabas conectada la vez pasada, si escuchaste la historia del padre David. ¿Qué pasó? No sé. ¿No te acordás de la historia? No, ok. ¿Alguien más se atreve a responder? Escuchamos de Raquel, pero no escuchamos de Valeria. Hola, Fray. Pero vos no estabas conectada la vez pasada, ¿verdad? Sí, no he podido ver la anterior, entonces no sé, lo siento. Ok, tranquila. Ana Patricia, yo sé que vos te acordás de la historia del padre David. En tu mejor lenguaje ignaciano, cuéntanos un poco de lo que le pasó a padre David. Padre David tenía un propósito inicial de hacer el retiro para su comunidad, para el que había trabajado mucho tiempo, lo cual lo motivaba y lo acercaba a vivir mejor el sacerdocio, diría yo. Sin embargo, por unos comentarios se dejó vencer, o creo que fueron unos comentarios, creo que ya no me acuerdo tanto de la historia, pero sí él empezó a dudar de ese propósito inicial y a posponer, considerar posponer ese retiro. Creo que esa era.
¿O Muy estoy bien. mal? Él consideraba posponer el retiro. En algún momento O creo que San cancelarlo. Ignacio a posponerlo, pensaba en posponerlo. Y en algún momento San Ignacio intervino milagrosamente y le detuvo y creo que su retiro, gracias a Dios. Y obedeció la quinta regla, la cual es no hacer mudanzas en tiempo de desolación espiritual. Excelente, continuamos. ¿Verdadero o falso? Una persona que se encuentra en la primera regla y está desolada debe aplicar la quinta regla. Una persona que se encuentra en la primera regla y está desolada debe aplicar en su vida la quinta regla. ¿Verdadero o falso? Ok, ahora Valeria sí puede contestar. Estoy meneando la cabeza. Yo consideraría que una persona en la primera regla no está desolada espiritualmente porque nada más está completamente apartada de Dios. Y si tiene que hacer cambios, porque necesita volverse a Dios. Entonces, si los cambios son positivos, sí, nada más es eso, una conversión, es lo que necesita, no tanto mudanza o no. Excelente. Esa persona está desesperadamente necesitando un cambio, una mudanza completa de su vida. Entonces, no se aplica la quinta regla. Excelente. Continuando, estamos ya en la sexta regla. Karina, ahora sí puedes leernos la sexta regla. Activa ese micrófono, deja de masticar. Bueno, dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el intenso mudarse contra la misma desolación, así como es instar más en la oración, meditación, en mucho examinar y en alargarnos en algún modo conveniente de hacer penitencia. Gracias, Karina. ¿Qué piensan ustedes? ¿Hay algo un poco extraño con esta regla? ¿Encuentran algo extraño en este texto? Dado que en la desolación no debemos mudar los primeros propósitos, mucho aprovecha el mudarse. Es como que estamos frente a una gran conflicto, un gran conflicto, una gran contradicción. En la regla anterior nos dijo nunca hacer mudanza. Y ahora, ¿qué nos dice? Hacer mudanza. Ignacio aquí nos da 4 formas de hacer mudanza. En una regla, en otra regla, creo que es la séptima regla, él se refiere a estas 4 actividades como las diligencias. Entonces, ese es el vocabulario que vamos a manejar. Las 4 diligencias. Cuando escuchamos la palabra diligencia, ¿qué pensamos? Pensamos, no sé, un arduo dedicarse a algún proyecto. Eso es como una diligencia. ¿Cuáles son esas 4 diligencias? 1, la oración. Y aquí específicamente la oración de ¿qué? De petición. En la tradición cristiana hablamos de que hay como 5 formas típicas de orar. Uno es la adoración, la oración de contrición, cuando estoy pidiendo perdón por mis pecados, la oración de agradecimiento, 4, digo. Y la última es suplicación o de petición. En este caso queremos enfocarnos en el tipo de oración que se llama petición o suplicación. ¿Qué es lo que estamos suplicándole al Señor? Le estamos diciendo, Señor, estoy en desolación, ayúdame, por favor. Ese es lo que estamos pidiéndole al Señor. Le estamos suplicando de rodillas que se acabe la desolación, que ya no aguantamos. Siempre terminando con esa linda frase, pero que se haga tu santa voluntad.
Que se acabe, Señor. Pero que se haga tu santa voluntad. Después, la otra diligencia es la meditación. Aquí San Ignacio se refiere a varios tipos de meditación. Puede ser meditar en las Escrituras, pero también puede ser meditar en una verdad de la fe, como por ejemplo hoy en la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. ¡Wow! Qué tema más profundo que podríamos meditar en ese sumo y eterno sacerdote. Meditar ese tema. Meditar también en los momentos en que el Señor en mi vida me ha consolado, o que en mi vida me ha sacado del apuro de una desolación. Volver a meditar en esos momentos. Meditar en una frase de la Escritura, por ejemplo. Otra diligencia que menciona es el mucho examinar. ¿A qué se refiere con esto del mucho examinar? Aquí San Ignacio, de manera muy específica, está animándonos a examinar el cómo hemos llegado a donde estamos. Repito, estamos en desolación e Ignacio nos invita a examinar nuestra experiencia, indagar cómo es que hemos llegado a esta desolación. Luego la otra diligencia es una penitencia adecuada. Si en mi desolación particular, en la desolación en que me encuentro en este momento, se me está agobiando la tristeza, ¿por qué no sacar una sonrisa? Esa es una penitencia adecuada. No me nace la sonrisa, pero me esfuerzo a que se estiren los labios, que se revelen los dientes, porque yo sé que soy hijo de Dios, yo sé que el Señor Jesucristo ha derramado su sangre por mí, y todo eso es motivo de felicidad. Aunque en mi estado interior, lo que siento no tiene nada que ver con felicidad. Pero me esfuerzo con una penitencia adecuada. Si es una pereza que me está agobiando en esta desolación ahorita, entonces, tal vez me convenga ir al gimnasio, hacer ejercicios. O si ya tengo el hábito de hacer ejercicios, tal vez puedo extender el tiempo de ejercicios por 2 o 3 minutos más. No estamos hablando de una penitencia exagerada. Es una penitencia que corresponda a la naturaleza de mi desolación. Si en esta desolación yo no quiero orar, ¿adivinen qué es lo que debo hacer? Orar. Y es más, si tengo la costumbre de hacer 15 minutos de meditación en la mañana con la Biblia, entonces, ¿qué hago? Hago 17 minutos de meditación. Y eso es como darle una cachetada al enemigo y decirle, no solo no voy a dejar de orar, más bien voy a orar un poquito más solo para fregarte. ¿Sí? Ok, esas son las 4 diligencias: la oración de petición, la meditación, el mucho examinar y una penitencia adecuada. Estamos hablando aquí de fregarle al enemigo, ¿verdad? Y solo me aprovecho del momento de mencionar que hay muy pocas cosas que le enfaden más al enemigo que el reírse de él. Que el reírse de él. Ahora, no queremos ser creídos y imprudentes en nuestro reírnos del diablo, pero al mismo tiempo podemos reírnos de las situaciones en que nos encontramos. Podemos decirle de vez en cuando, ya te conozco, Mosco, ya intentaste con este truco y no me vas a engañar esta vez. Así es que
lejos. Los santos sabían reírse del diablo. ¿Alguna vez han escuchado del santo San Juan María Vianney? ¿Sí? El santo cura de Ars, ¿verdad? Ese maje vivía atormentado por el diablo. Le visitaba constantemente. Y se cuenta el relato en un libro sobre él, de que una vez San Juan María Vianney estaba dormido y como le acostumbraba a visitarle de noche el enemigo, ahí estaba San Ignacio, a ver si me pueden ver, ahí estaba San Juan María Vianney acostada, cogiendo el poco sueño que cogía porque dormía que 2-3 horas en una noche. Y ahí estaba tratando de dormir. Y de repente siente las garras del mero Satanás en su espalda. Imagínense. ¿Te gustaría? El mero príncipe de los demonios, Lucifero, él ahí rascándote la espalda. Y él, San Juan María Vianney, da la vuelta y dice, solo sos vos. Estoy durmiendo. Y volvió a dormir. Porque los santos sabían reírse del enemigo. Una anécdota más, no puedo resistir. Mi santo patrón de confirma, en los estados siempre escogemos un patrón para la confirmación, y yo escogí a Santo Tomás Moro. Santo Tomás Moro es un mártir, fue ejecutado por la, ¿cómo se llama? Guillotine, Marta, ¿cómo se llama? Cuando te cortan la cabeza. En Francia, en la guillotina. La guillotina, eso. Entonces, subió a donde la plataforma de la guillotina. Y como él había pasado no sé cuánto tiempo en la Torre de Londres, tenía la barba exageradamente larga como la mía. Entonces, Santo Tomás Moro, acercándose al momento de su muerte, sube a la plataforma y saluda al verdugo. Y le da una propina al verdugo que le va a matar. Le da la propina y después le dice, haz lo que tienes que hacer. Lo estás haciendo por tu deber. No te preocupes por tu conciencia. Solo te pido una cosa. Cuidado de la barba, que no la cortes. Los santos sabían reírse del enemigo. Y nosotros también podemos aplicar esto. Bien, continuando. Aquí tenemos una aparente contradicción. En la quinta regla, San Ignacio nos dice, nunca hagan mudanza. Una norma categórica. Nunca, jamás de los jamases hagan mudanza en tiempo de desolación espiritual. Y en la sexta regla, ¿qué nos dice? Hagan mudanza, por favor. Hagan mudanza. Hagan mudanza. ¿Qué? ¿Cómo? Pero tenemos que enfocarnos en el objeto de la mudanza. En la quinta regla, dice, nunca hacer mudanza contra los propósitos que hemos tomado en la consolación anterior o anterior a la presente desolación. En la sexta regla nos dice, hacer mudanza contra nosotros mismos. O bien se puede decir contra la misma desolación. Ahí es cuando ponemos los guantes y comenzamos a pelear y luchar. Es tiempo de hacer mudanza contra la desolación, contra mí mismo. Yo que estoy en desolación, tengo que hacerme violencia
Tengo que hacer violencia ¿a qué? A la tristeza, al desánimo, a la pereza, al no querer orar. Ok, no quiero orar, no importa, voy a orar, porque voy a hacer mudanza contra esa tendencia malsana que no viene de Dios, sino del enemigo, de quien me estoy riendo. El padre Gallagher nos advierte, dice, me gusta la foto, dice, lo más probable es que la desolación espiritual persista cuando se la sobrelleva con resignación y buena voluntad. A menudo incluso se profundiza. Si no te gusta la desolación, o bien, si te gusta la desolación y querés quedarte ahí, entonces seguí siendo perezoso. Deja de orar. No luches. Y ahí seguirás y muy probablemente se profundizará tu desolación. Si eso es lo que quieres. Entonces, ojo, hay que luchar. La primera diligencia, la oración. Dice el padre Gallagher, parece tan obvio, pero en el dolor y la angustia de la desolación espiritual, cuando las cosas espirituales han perdido su atracción, su sabor, la oración tal vez sea lo último que se nos viene a la mente. Imagínense, sí, es lo que más tenés que hacer, es decirle, Señor, sácame de la desolación. Señor, consólame. Señor, por lo menos ayúdame a luchar contra esta desolación. Si no quieres soltarme ahorita de la desolación, por lo menos dame la energía de luchar. Pero cuando estamos en desolación, es lo último que se nos ocurre, orar, porque no queremos orar. Por eso, amigos, tenés que tener al dedillo las reglas. ¿Cuántas de ellas? Todas, de 1 a 14. Porque en ese momento no se te va a ocurrir hacer lo que debes hacer. Pero si tenés las reglas al dedillo, lo harás como un robot. Quinta regla, no hacer mudanza. Sexta regla, hacer mudanza. Está bien que lo hagas como robot. Lo importante es que lo hagas. Eso es lo que importa. ¿Cuántas veces la gente dice, es que, Fray, no me nace orar? Mis oraciones no son de corazón. ¿Qué importa? Una oración que viene de la desnuda voluntad, nada más que la voluntad, es una oración que es tan placentera al Señor, que le agrada al corazón, porque no lo está haciendo por vos mismo, lo estás haciendo por Él. Le agrada. Que vivan las oraciones que son secas y sin emoción y sin corazón, que vivan, porque esas son oraciones auténticas y son las oraciones que nos van a ayudar en sobrellevar la desolación espiritual. Bien, sigamos con las diligencias. Quedémonos en la primera diligencia. Aquí yo quiero ofrecerles unos rosarios. No sé quién es el inventor de esos rosarios, pero la onda es lo siguiente. Vos tomás tu rosario, y en las cuentas no vas a decir ni Padre Nuestro, ni Ave María. En otro momento podés hacer un rosario mariano, o podés hacer un rosario de la Divina Misericordia. Pero en estos casos, simplemente vas a hacer una oración jaculatoria. ¿Qué significa jaculatoria? Es una oración que tenés al punto de tu lengua, que repetís una y otra vez, para que tu corazón, tu mente, tu voluntad se empape de la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, una oración jaculatoria. Por ejemplo, si me falta
la gratitud durante una desolación. Entonces, puedo tomar la palabra del Salmo 8. ¿Quién soy yo para que pienses en mí? Y en cada cuenta voy a pensar en algún regalo en mi vida. Mi mamá, ¿quién soy yo para que piense en mí? Mi salvación, ¿quién soy yo para que piense en ese riquísimo chicharrón que acabo de comer? ¿Quién soy yo para que piense? Etcétera, etcétera, etcétera. Es un rosario que vas a terminar rápido y te va a sacar de ese estado de ingratitud ingrato. Ok, seguimos con estos rosarios. Un rosario contra el miedo. A veces el miedo nos abruma en una desolación. Entonces, ¿por qué no poner en nuestras labios las palabras de Jesús? No tengas miedo, solo ten fe. Eso es lo que él dijo al papá de la niña que estaba muriendo o iba a morir, ¿verdad? Al centurión, creo. Le dijo, no tengas miedo, solo ten fe. Entonces, en tus cuentas vas a pensar en lo que te está dando miedo, ¿verdad? El examen que me queda esperando mañana. No tengas miedo, solo ten fe. Que mi novio me va a dejar. No tengas miedo, solo ten fe. No valía la pena de todas formas, etcétera, ¿verdad? Las cosas que te dan miedo. Ok. Uriel, tranquilo, no me refiero a vos. Jocelyn no está pensando en esto. Okay. Un rosario contra la tristeza. Una linda cita del Evangelio de Juan. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Eso es lo que Jesús dijo a los apóstoles en la última cena. Es que cuando logramos dividir y separar las cosas que nos están abrumando, ya sean miedos, motivos de tristeza, faltas de gratitud, cuando logramos separarlos y verlos uno por uno, pierden su fuerza. Y cuando aplicamos la poderosa palabra de Dios en contra de esas tendencias, pierden su fuerza. ¿Okay? De último, un rosario contra la ansiedad. ¿Cuántas cosas nos hacen ansiosos, nos preocupan? Tomamos el rosario y pensamos, la pandemia, y repetimos, el Señor está cerca, no se preocupen por nada. Esas son palabras de San Pablo que dirigió a los filipenses. Que mi hijo va a contratar COVID. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Que el mundo se va a acabar, que este es el apocalipsis. El Señor está cerca, no se preocupen por nada. Etcétera. Ya me entienden, ¿verdad? Pueden agregar mil motivos de preocupaciones y en cada uno nos vencemos con la espada de la palabra de Dios. La siguiente diligencia es la meditación. Dice el padre Gallagher, esta meditación se centra en la sustanciosa verdad de que el amor fiel de Dios es una fuente de esperanza en un momento de angustia. Aquí vamos a referirnos de nuevo a la hermana Juana. ¿Se acuerdan de la hermana Juana? Que ella tuvo sus ejercicios ignacianos. De repente, después de lo que era como el tercer o cuarto día, comenzó a experimentar una desolación espiritual. ¿Se acuerdan de la hermana Juana? Tener en la cabeza si se acuerdan de la hermana Juana. Excelente. Dice el siguiente en el libro. La hermana Juana ha llegado al 6º día de su retiro y se encuentra profundamente oprimida por la desolación espiritual. Hermana Consuelo nos da el ejemplo. ¿Cómo se ve la hermana Juana cuando está profundamente desolada?
por mí más. Ok, bueno, siente que su deseo de Dios es una ilusión y que no está destinada a una vida de oración profunda. Su corazón está lleno de confusión y desánimo. Juana sale a caminar por la tarde y durante el paseo recuerda conscientemente momentos pasados de similar desánimo en su vida. Piensa en los momentos uno tras otro y reflexiona en el hecho de que Dios no solo la protegió, sino que en cada caso transformó esas experiencias difíciles en un nuevo punto de partida espiritual. Aunque continúa sintiendo la pesadumbre de la desolación, suavemente se produce en su corazón un leve movimiento de confianza de que, una vez más, Dios está dando nueva vida a su interior por medio de la oscuridad presente. Juana regresa a su casa menos agobiada y más dispuesta a continuar con su retiro. Esto es, una vez más, esta es la meditación en tiempo de desolación espiritual a la que se refiere San Ignacio. Creo que hemos captado bien, ¿verdad? ¿Cómo es ese meditar? Puede ser una meditación en la palabra de Dios, puede ser una meditación en una frase, una verdad de la fe, o como hizo la hermana Juana, comenzó a meditar en sus propias experiencias de la fidelidad de Dios. Continuando, la tercera diligencia es el mucho examinar. Dice el padre Gallagher, hasta comprender qué es lo que está actuando en la desolación y poder adoptar así las medidas adecuadas para rechazarlo. Aquí quiero recordarles que creo que fue en la primera sesión que promoví una aplicación que se llama Redescubrir el examen. ¿Cuántos, alzando los dedos, algunas personas recuerdan esa sugerencia de la aplicación? Ajá. La aplicación Redescubrir el examen. No sé si alguien quiere aportar algo con una experiencia de haber usado esta aplicación. Sí, Karina. Sí, yo desde que lo dijo la descargué, me ayudó un montón. La frase meditar, porque te hace como el motivo del día meditar, era que si estaba lista para morir ese día. Y me entró un poco de miedo porque estaba sintiendo síntomas y yo, ay, esto me está parando. Pero bueno, en realidad sí me hizo tomar conciencia general y del proceso que estamos pasando ahorita, pues con esta enfermedad. Y siento que no solamente pues gracias a la aplicación, pero sí esas preguntas y el hecho de estar ahora en confinamiento, estar más conmigo misma, me ha hecho pensar más en ver todo con agradecimiento, agradecerle a Dios por cada día, por cada buenos días, por cada respiración que tengo. Y muchas gracias, Karina, por ese aporte. Gracias por hacer el comercial para la aplicación de Redescubrir el examen. Lo recomiendo una vez más. Me faltó que tiene musiquita bonita. Vale la pena. Entonces, redescubrir el examen, que les puede ayudar en examinar su conciencia y no solamente examinando los pecados. Eso sí es necesario antes de una confesión, pero este es un examen mucho más amplio que nos
nos ayuda en ver lo que está pasando en nuestra vida interior. Bien, ahora voy a compartir con ustedes una de mis historias favoritas del libro. Esta es la historia de un señor que se llama Raimundo. Clemente está con las manos así porque se acuerda de la historia de Raimundo, sí. A ver. Clemente, vos no tenés el libro, ¿verdad? Ahí contigo, no, ok. Alístense a escuchar atentamente, por favor. Voy a leer como 3 páginas. Voy a leerlo lo más dramático que puedo. Durante mucho tiempo, la fe ha sido el centro de la vida de Raimundo, que especialmente en los últimos años se ha acercado más a Dios. Se regocija al darse cuenta de que, como resultado de este desarrollo espiritual, su amor por su esposa y sus hijos se ha profundizado y sus vínculos familiares son ahora más fuertes. Todos los días, al viajar en el tren de cercanías en dirección al trabajo, dedica unos minutos a la lectura de la Biblia. Hoy, en el trayecto al trabajo, se encuentra distraído y no puede leer con atención ni reflexionar con provecho. Llega al trabajo y las ocupaciones de la mañana lo envuelven. Con todo, él es como vagamente consciente de un cierto malestar interior. Aunque sus colegas no tienen conciencia directa de que su fe en Dios es cada vez más profundo, últimamente sus colegas han notado un cambio en Raimundo y valoran su sonrisa fácil y su buena disposición para ayudar. Hoy, sin embargo, Raimundo lucha para ser paciente con ellos y solo desea que termine la jornada laboral. Eso nunca ha pasado a ninguno de nosotros, ¿verdad? Nunca hemos tenido esa sensación de que solo termine este día. Nunca, jamás terminó. Ok, sigo. Llega la hora del almuerzo. En general, a solas en su oficina, Raimundo destina los primeros minutos de esa hora a elevar su corazón hacia Dios por medio de la oración. Hoy, sin embargo, no siente ningún deseo de orar y no lo hace. Por el contrario, considera la posibilidad de comer en un lugar cercano donde él sabe que ni el entorno ni la conversación son propicios para su vida de fe. Raimundo está a punto de salir de la oficina con esta intención cuando de pronto se le aparece San Ignacio de Loyola en una visión. No. Cuando de pronto, ya me perdí. Cuando de pronto se detiene. ¿Por qué de pronto se detiene? Porque Raimundo tiene al dedillo las reglas como ustedes no las tienen todavía. Ok. Raimundo es consciente de la turbación de su corazón, de su oración distraída en el tren, de su desgana para ayudar a colegas en la oficina, de su omisión en la oración habitual al inicio de la hora del almuerzo y ahora de su disposición a seguir lo que bien lo sabe es una tentación con consecuencias potencialmente perjudiciales. ¿Qué le está pasando a Raimundo? ¿Por qué está pasando? Por una desolación espiritual. Y Raimundo tiene la sensatez de ir identificando y separando parte por parte las cosas que le están agobiando. Tiene turbación en su corazón, está distraído en su oración, no tiene ganas de ayudar a sus colegas, omite la oración habitual
y ahora está pensando en ir a Hooters, ese restaurante nuevo en Managua, ¿verdad, Karina? ¿Vos sabés qué es ese restaurante de mala fama? Bien, él ha podido identificar estas cosas. Todo esto indica que algo va mal en el aspecto espiritual. Raimundo se da cuenta de que debe enfrentarse a esta situación. Démosle 2 dedos arriba a Raimundo, porque ha sido muy espiritualmente astuto. Ok, ¿qué hace Raimundo? Él se sienta ante su escritorio, en el silencio de su oficina, y le pide al Señor que lo ayude a comprender qué está sucediendo en el interior. ¿Qué hace? Aplica la primera diligencia de la 6ª regla. Hace la oración de petición, ¿de acuerdo? Luego, recuerda que el día anterior él había estado alegre y lleno de energía en su servicio al Señor, a sus colegas en el trabajo y lleno de energía en su servicio a su familia. Al reflexionar, ¿qué está haciendo? Está aplicando la tercera diligencia, ¿verdad? Eso de mucho examinar. Al reflexionar, puede identificar en qué momento tuvo lugar el cambio. Antes de salir de casa esta mañana, mientras se encontraba absorto en los preparativos para el trabajo, sin pensar, hizo caso omiso de su hijo pequeño, que le pedía atención. Su esposa estaba presente y Raimundo vio el dolor en sus ojos, que reflejaban el dolor en los ojos de su hijo. Con prisa e impaciencia salió hacia el trabajo sin decir nada. Raimundo se da cuenta de que ese fue el momento en que perdió la paz. Repito, que ese fue el momento en que perdió la paz. Ese fue el origen del malestar que no lo ha abandonado desde entonces y que ha transmitido su carga a todas las actividades del día, la oración, las relaciones laborales y hasta su decisión actual con respecto al lugar donde tomará el almuerzo. Ese choque con el hijo, con la esposa, no fue una desolación espiritual, ¿de acuerdo? Fue algo muy humano, un momento de choque, de prisa, de apuro, de insensibilidad a su familia, pero no fue una desolación espiritual. ¿Qué fue? En nuestro lenguaje ignaciano, ¿qué fue? ¿Quién sabe? ¿En qué se convirtió esa experiencia? Activa el micrófono. Queremos escuchar la palabra es importante. Clemente, activa tu micrófono. Trampolín. Fue un Todos trampolín. juntos. Trampolín, todos juntos. Fue un trampolín, todos juntos. Fue un trampolín. Todos juntos. Fue un Trampolín. trampolín. Ok. Entonces, una experiencia meramente natural, muy humana, muy cotidiana, se convirtió en trampolín porque el maligno se aprovechó de una entrada, una puertita entreabierta, y se entró riéndose y comenzó a causar caos. Ok.
Esta nueva sensación de claridad alivia el corazón de Raimundo. Él comprende claramente lo que tiene que hacer. ¿Llama a quién? ¿A quién llama? A su esposa, ¿verdad? Por teléfono, y le manifiesta su tristeza por su impaciencia de esta mañana y por el dolor que le causó a ella y a su hijo. Qué buen esposo, qué buen papá, qué consciente. O sea, la conciencia, y aquí estoy hablando de la conciencia en ese sentido muy, muy amplio, la conciencia no solo nos ayuda en el discernimiento espiritual, nos ayuda a ser mejor esposo, mejor esposa, mejor papá, mejor mamá, mejor religiosa, mejor sacerdote, mejor novio, mejor seminarista, etcétera, mejor instructora. ¿Ok? Todo eso es con una conciencia viva. La alegría en la conversación con su esposa eleva todavía más su corazón. Ora como siempre en su oficina. Rechaza la idea de tomar su almuerzo en ese lugar inapropiado. Y como de costumbre, come con sus compañeros de trabajo. Vuelve a sonreír con facilidad y ha recuperado su habitual disposición para ayudar a los demás. Qué bonita historia la de Raimundo, ¿verdad? Un aplauso para esa historia de Raimundo. Me gustó otra vez. Piensen en Raimundo. Cuando ustedes están en desolación, piensen en lo que hizo Raimundo. Examinó muy bien su día, lo que pasó, y pudo identificar el punto de entrada del maligno. No siempre es tan identificable. A veces se nos puede venir una desolación de la nada, a veces. Pero muchas veces podemos identificar un trampolín. Lo repito, no siempre va a haber un trampolín, pero muchas veces podemos encontrar uno. ¿Ok? Especialmente nosotros que somos neófitos en la vida espiritual, que estamos todavía en pámpares espirituales. El maligno es muy predecible y los trampolines son bastante identificables. Ok. La cuarta diligencia es, pero cuando estamos haciendo mucho examinar, queremos hacernos preguntas como, ¿qué está sucediendo en mi corazón? Estoy atravesando una desolación espiritual. ¿Cómo empezó? ¿Cuál fue su causa? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué acción me puede ayudar a rechazarla? Dice el padre Gallagher, a medida que vamos encontrando respuestas a nuestras preguntas, lo que parecía una carga insoportable y absoluta se reduce a una inquietud manejable, como le pasó a la hermana Juana en su retiro, a una experiencia de desolación espiritual. No hay por qué entrar en crisis. Es una desolación espiritual. Estas cosas pasan en una persona que quiere crecer en la vida espiritual. Te va a pasar una y otra y otra y otra vez. La vida cristiana es una montaña rusa de subidas y bajadas, subidas y bajadas y subidas y bajadas. Una vez estás consolado, en el otro momento desolado. Así es la vida, así es la vida. Acostúmbrate. Ok, una linda cita aquí del libro de Padre Gallagher. Escuchen bien este concepto. Al reflexionar sobre mi estado de desolación, puedo separar el yo en desolación del yo que reflexiona sobre el yo en desolación. ¡Qué genial! Pensemos otra vez en este concepto. Yo puedo separar el yo en desolación del yo que reflexiono sobre el yo en desolación.
Imagínense, qué concepto más liberador, que yo puedo separarme del yo que estoy en desolación para ser el yo que reflexiono sobre el yo en desolación. Y al hacer esto, creo un espacio en mi conciencia para acoger algo más que la desolación, con sus causas y sus consecuencias. En ese espacio, puedo explorar, maniobrar mi atención, mi razón y mi voluntad. Y de ese modo atacar, debilitar o destruir las raíces de la desolación. Empodérense, gente, porque esto es momento de empoderarse. Podés salir de tu desolación en un espacio neutro, donde tú puedes ser el yo que reflexiono sobre yo en desolación. Pero para hacerlo tenés que tener las reglas al dedillo, porque en el momento de la desolación no vas a poder pensar en otra cosa sino la desolación. Así es. Pero si tenés las reglas al dedillo, podés en ese espacio del yo que reflexiono sobre el yo de desolación, podés maniobrar y comenzar a desarrollar tu táctica. Qué genial. Se me cambió la fuente. Qué genial el poder reflexionar yo en desolación sobre el yo en desolación. La cuarta diligencia, y aquí vamos terminando. La cuarta diligencia dice, San Gallagher, el padre Gallagher, en su libro Discernimiento de Espíritus, padre Gallagher, dice lo siguiente. La incomodidad de la desolación espiritual nos invita a escaparnos en pos de la diversión externa y de los placeres de diversos tipos. Ignacio, en cambio, nos propone una penitencia conveniente que nos vigoriza de una manera espiritualmente sana y que nos ayuda a superar la desolación misma. Ya hemos hablado de esas penitencias adecuadas, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de latigazos en tu espalda, no estamos hablando de sacar sangre, no estamos hablando de vivir en una plataforma encima de un pilar por 3 años, no estamos hablando de ayunar por 5 días solo con agua, estamos hablando de penitencias adecuadas. Si el ayuno es la penitencia adecuada, entonces bien, porque a veces en una desolación espiritual, ya sabemos que una característica de la desolación es que siento atracción a las cosas bajas. Tal vez mi costumbre en la desolación es comer y comer y comer y comer y comer y comer y comer. Entonces una penitencia adecuada sería un buen ayuno, ¿verdad? Del estilo que quieras. Aquí es muy importante destacar la importancia de conocerte a ti misma. Saber cuáles son esos tendones de Aquiles, cuáles son esos puntos débiles tuyos. ¿Dónde es que el enemigo va a buscar atacarte? ¿Dónde es que él va a buscar ese punto de entrada? Y cuando percibes que él está entrando por ese punto de entrada, ese punto débil, entonces aplicar una penitencia adecuada para así luchar fervientemente contra la desolación. Sheila, me tenés riendo porque estoy viendo esas gemelas paraditas ahí en su cama que son tan lindas. Ay, las quiero abrazar.
Es una santa distracción. Ok, pero como decía el padre Gallagher, en la desolación vamos a buscar distracciones. Vamos a buscar cómo distraernos de la misma desolación, porque es incómoda. Es incómoda. Resistamos esa tendencia de distraernos. Porque si nos damos ese lujo de distraernos y buscar esos placeres, ¿qué va a pasar? La desolación se va a prolongar y probablemente se va a profundizar más y te va a hacer mucho daño espiritual. ¿Ok? Esa es la sexta regla. Vamos a terminar con ver una vez más el diagrama de flujo que por fin ya tiene sentido para ustedes, ¿verdad? Al inicio parecía rompecabezas, pero ahora ya está comenzando a tener mucho sentido. En tiempos de desolación, ¿qué hacemos? Recordemos los 3 pasos. Primero es sentir, o sea, estar consciente de lo que me está pasando, lo que siento, lo que estoy pensando, lo que experimento en ese momento. Después, ¿qué hago? A ver, sentir y después, ¿qué? Con los labios, sentir y después, comprender. Comprender. ¿Qué es lo que quiero comprender? Antes de actuar, necesito comprender. ¿Comprender qué? Comprender si es una desolación espiritual o es algo meramente natural. Y por eso tenemos los 3 tipos de conciencia, ¿verdad? La espiritual, la moral, la psicológica. Si mi conciencia espiritual, lo siento, si mi conciencia moral me indica que algo marcha mal, porque estoy en pecado, entonces, ¿cuál es el remedio? Una buena confesión, ¿verdad? Un momento de arrepentimiento, un examen de conciencia del estilo tradicional. Si estamos en pandemia, un pegarse el pecho y decirle qué tan arrepentido que estás, ¿verdad? Y implorarle al Señor que pronto se acabe todo esto para que podamos volver a confesarnos sacramentalmente. Si mi conciencia psicológica me indica que algo marcha mal, entonces necesito dormir mejor, comer mejor, necesito buscar medicina, hacer ejercicios, dejar de ser un baboso que como un galón de helado en un solo momento, ¿verdad? Y ahora me siento horrible porque, en fin. Pero si detecto que sí es una desolación espiritual, entonces, ¿qué hago? Ahora saben. ¿Qué hago? Aplico las 4 diligencias, que son oración de petición, meditación, y ya sabemos todo lo que se implica con meditación. Mucho examinar, como Raimundo hizo. Y hacer una penitencia adecuada, especialmente dirigida a esos puntos débiles que el enemigo siempre aprovecha. Y también tener paciencia, resistir pacientemente con fidelidad y nunca, categóricamente nunca, jamás de los jamases que hay, hacer mudanza de un propósito espiritual hecho en tiempo de consolación o antes de la presente desolación espiritual. Y luego vendrá una consolación. ¿Ok? Excelente. Así hemos terminado. Vamos a concluir con una oración y como es de costumbre, yo me voy a quedar en la sala por unos 10-15 minutos para tomar preguntas. Los que necesitan ir a otros asuntos, con toda confianza, váyanse, ¿verdad? Después de la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermana Consuelo,
¿Puedes guiarnos en la oración, por favor? Y después doy la bendición. ¿Se me oye? Sí. Pues Padre Santo, gracias por darnos luces para identificar tu amor, identificar al enemigo. Concédenos tener una finura espiritual tal que como Raimundo sepamos detectar dónde nos hemos descuidado en el amor. Concédenos que esta semana vayamos rumiando estas enseñanzas y podamos también compartirlas con los que tú cruzas en nuestro día a día. Madre Santa, que como tú sepamos escuchar en todo y siempre la voluntad de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Pueden ir en paz o Amén. pueden quedarse a hacer preguntas en paz. Buenas noches. Buenas noches. Bien, yo tengo una pregunta. Sí, habla. Ok, ¿y si el trampolín es inevitable? ¿Quién habla? Disculpe. Angélica. Angélica, ok. Hola, Angélica. ¿A qué te refieres con un... Bueno, no tienes que dar un ejemplo específico, pero ayúdanos un poco más en entender la pregunta. Ok, cuando se hablaba del mucho examinar y del ejemplo de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el hombre? Disculpe. Raimundo. Ajá, cuando hablaba de él decía que él tenía un trampolín, ¿verdad? Que en ese caso era su esposa. Ajá, pero si existe un trampolín que es inevitable, o sea, que se da aunque uno trate de evitarlo o contrarrestarlo, o que sabe uno que se va a dar, pero igual se da, aunque uno trate de evitarlo. Ya entiendo muy bien la pregunta, gracias. Entonces, en el examen anterior, o sea, en el examen de resumen de la última regla, yo les pregunté que si en una desolación nos tocaba simplemente escuchar esas palabras de Jesús, tomar tu cruz y sigue. Y dijimos que eso no se aplica a nuestra actividad, nuestro actuar en cuanto a una desolación espiritual. Esa no es la cruz que queremos tomar y seguirle. Esa cruz no es una cruz, es algo impuesto por el diablo, por el enemigo, y eso tenemos que rechazar firmemente. Sin embargo, las palabras del Señor Jesús tienen mucha cabida aquí. Toma tu cruz y sígueme. En cada vida hay cosas que, que quieren robarnos el gozo, que nos quieren robar la alegría, que quieren hacernos caer.
o hay cosas que nos hacen sufrir. Por ejemplo, una enfermedad crónica podría ser un trampolín sin fin, un trampolín insoportable. Pero cuando la persona tiene enfermedad, digamos que es una enfermedad crónica y no tiene cura, ya no hay medicamento con que uno puede resistir. Ahí entra la santa resignación. El santo abrazar la voluntad de Dios y decir, ok, esta es mi cruz. La acepto, la abrazo, la beso, la cargo y le doy gracias al Señor por esta cruz. En cuanto a las cosas que son, digamos, incambiables, creo que a eso se refiere, Angélica. Hay otras cosas que sí son muy cambiables y tenemos que hacer nuestra parte para tomar las medidas necesarias. Pero cuando nos encontramos frente a una situación de sufrimiento que es inevitable, como dices, ahí está tu cruz, toma tu cruz y sígueme. Y no permitas que se convierta en una desolación espiritual. ¿Ok? Eso es lo que vamos aprendiendo. Puedo darles un ejemplo. Yo una vez conocí una chica en el hospital, aquí, visitando a los enfermos, y ella compartió conmigo muy humildemente pues, conmovió mucho el corazón. Compartió conmigo que ella lucha con una enfermedad emocional, ¿verdad? Que le hacía imposible la vida. Esta condición no la escogió, no es algo que ella tampoco podía manejar muy bien. Los médicos, su psiquiatra le había prescrito medicamentos idóneos para el tratamiento, ¿verdad? Entonces, en el conversar, poco a poco íbamos identificando y logrando separar lo que era ella, no recuerdo su nombre, pongamos que su nombre era María. Entonces, poco a poco íbamos logrando separar lo que era María de lo que era la enfermedad, lo que era la condición, ¿verdad? Entonces, María, cuando estaba en sus momentos de histeria, hacía cosas locas, como comprar un cartón de cigarrillos y fumárselos todos, o agarrar las llaves del carro del vecino y tomar el carro y así andar. Hacía locuras, pero no era tanto María que lo hacía, era la condición, ¿sí? Ella hacía esas cosas cuando no tomaba su medicamento, cuando no estaba siendo obediente a las indicaciones del médico, de la psiquiatra. Entonces, ella tuvo que buscar cómo ser obediente, luchar en la medida que pudo a través de los medicamentos en contra de la enfermedad, y luego tuvo que luchar contra la posibilidad de que eso se convirtiera en un trampolín, ¿verdad? Sí, aquí estamos frente a una situación de yo en desolación y yo reflexionando sobre yo en desolación, que me crea un espacio donde María puede reflexionar sobre María en su manía en ese momento, ¿verdad? Espero que eso ayude un poco, Angélica. Muchas gracias por tu buenísima pregunta. ¿Otras preguntas por ahí? Gracias. Sí, está respondida. Gracias. Gracias, Angélica.
Sheila Peña, ¿cuál es tu pregunta? Alejandro Pérez, ¿cuál es tu pregunta? Alejandro. Ninguna pregunta de Alejandro. Estamos tan desesperados para la compañía humana que nos quedamos, aunque no haya preguntas, solo queremos vernos las caras. Y está bien. Está bien. Ay, tengo una pregunta. Sí, Mayela, dale. Creo que cuando nos estaba dando lo de la diligencia, no, creo que fue con la historia de Raimundo, que decía usted como que si en algún momento nos hemos sentido como que ya queremos que acabe el día. O sea, no sé, pues le di una expresión como que eso no era muy buena señal cuando uno se llega a sentir así. ¿Será porque, no sé, pues ya es como más signo de depresión? O más bien también la desolación puede desencadenar en una depresión si no se atiende a tiempo. O no sé. ¿Me escuchó? Mayela, sí te escuché, pero no pude discernir muy bien lo que decías. No sé si alguien más escuchaba mejor. El audio estaba un poco borroso, por así decirlo. O sea, de que si en la desolación puede llevar a una depresión. Ahora sí te escucho mejor. Si la desolación puede llevar a una Depresión. sí, o sea, la frontera entre una desolación espiritual y una desolación natural, humana, es muy fluida, ¿verdad? Muchas veces puede pasar de lo espiritual a lo no espiritual, de lo no espiritual a lo espiritual. Pero creo que es cuestión de desarrollar esa sensibilidad. Entonces, yo creo que vos sabes algo del método Billings, ¿verdad? Tal vez hayas tomado un curso o una clase. Sí, lo estoy llevando. Es como, usando como analogía, la mujer la primera vez que le decís que trate de percibir las sensaciones que indican la fertilidad, muchas veces te queda viendo como que tengas 6 cabezas y te dice, no sé a qué te referís. Y no es que no tiene los indicadores, solo es que ella no se ha sensibilizado todavía a las sensaciones para poder percibir bien, identificar y distinguir entre esas cosas. Entonces, al inicio puede ser muy difícil distinguir entre una depresión que venga de un desequilibrio químico, por ejemplo, o una desolación espiritual. Porque acuérdate que la desolación espiritual muchas veces consiste en tristeza. En eso se identifica, en tristeza. Entonces, sí, creo que, Mayela, es una cuestión de ir desarrollando esa capacidad de discernir, de estar muy sensible a las, a veces, sutiles diferencias entre lo espiritual y lo no espiritual. Gracias por tu buena pregunta, Mayela. Ok, gracias. Yo tengo una pregunta. Bueno, más que todo es como no tanto del tema, sino que ¿qué otro libro me puedes, además de la del padre Gallagher que usted menciona ahí,
que me pueda servir a mí para tener ese discernimiento espiritual sobre las situaciones y cosas así. Buena pregunta, Daniela, gracias y saludos. Hay un libro que incluso no tiene derecho de autor, entonces lo puedes descargar en internet, que se llama el abandono a la divina providencia. El abandono a la divina providencia. Voy a ver si, porque el padre Gallagher cita este libro en su libro. Quiero ver si puedo encontrar la cita. Ajá, sí, ok. Escucha esta cita de ese libro, del abandono a la divina providencia. Dice el autor, si pudiéramos ver a través del velo, el velo que cubre nuestra existencia diaria, si pudiéramos ver a través del velo, si estuviéramos más vigilantes y atentos, Dios se nos revelaría sin cesar y nosotros gozaríamos de su acción en todo lo que nos sucede. Entonces, en cada instante y circunstancia, diríamos, es el Señor. Suena bonito, ¿verdad, Daniela? Entonces, busca en googlea eso, porque el PDF está gratis en línea. Abandono a la divina providencia. Voy a poner en el chat el nombre del autor. Fray, una pregunta. Ajá. Una pregunta. ¿Cómo puede combinarse tanta información de Internet, ver novelas, toda la información que nos afecta con el discernimiento espiritual? ¿Podrías repetir tu pregunta, por favor? Te escucho bien, pero no entendí muy bien. Sí, ¿cómo podemos combinar el discernimiento espiritual ante tanta información en Internet de la pandemia, de los problemas, de la situación, etcétera? ¿Cómo podemos hallar o buscar un tiempo? ¿Qué método recomienda usted para lograr combinar en la vida de trabajo con la vida espiritual y tener discernimiento espiritual? Ok, gracias, Alejandro. Aquí estamos hablando de dos tipos de inteligencia, de conciencia, ¿verdad? El poder discernir y el poder discernir entre noticias que me pertenecen, que me corresponden, que me vale la pena leerla, discernir entre noticia real y fake news de la noticia falsa. Es otro tipo de inteligencia, ¿verdad? Queremos estar atentos a otros indicadores que nos pueden ayudar a distinguir esas cosas. Pero el discernimiento de espíritus sí puede ayudarnos en percibir cómo una noticia así podría convertirse en trampolín, ¿sí? Entonces, si de repente comienzo a sentir esa inquietud, si comienzo a escuchar falsas razones en mi cabeza, falsas razones que no son sensatas, entonces muy posiblemente el enemigo está comenzando a entrar en esa puertita entreabierta que es el trampolín de una noticia perturbadora, y tal vez necesitamos sí, eliminar en ese momento esa práctica de estar leyendo cosas que simplemente nos preocupan, ¿verdad? Y recomiendo de nuevo el rosario de los preocupados, ¿verdad?
en las cuentas de Rosario, pensar en las varias cosas específicas que me están preocupando y repetir esa frase de San Pablo. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Gracias, Alejandro. Ok, muchas gracias, Fray. Sí, otra pregunta. Blanca Cardosa, si no tenés una pregunta, por lo menos saludame. Blanca Cardosa. Hola. Por lo menos un saludo. ¿Te ha gustado esta formación, Blanca? Excelente, Fray. Estoy encantada. Qué Realmente me es de mucha utilidad. Muchas gracias. A la orden. Gracias por saludarnos. Lorena, ¿estás por ahí? ¿Quieres saludarnos, decirnos una palabra de ánimo? Buenas noches, ¿cómo están todos? Aquí Bien, atenta, muy atenta. ¿Te Ya ha gustado, Lorena? he estado escuchando todas las charlas y esta es una de mis favoritas del móvil. Muchas gracias por sus tiempos, Fray, y por hacerlo tan práctico, y lo necesitamos de todo corazón porque pasamos a veces días en la oscuridad sin saber en lo que estamos, ¿verdad? No sabemos definir qué nos está pasando, y gracias a usted pues ya vemos un poquito de luz en el camino. Así que muchas gracias y síganos instruyendo porque es como un guía espiritual que todos anhelamos, sinceramente. Así que muchas gracias. Gracias, Lorena. Saludos al Catrachito. Ok, yo lo saludo. Juana, gusto de saludarte. Hola, Fray, hola a todos, buenas noches. Disculpen que no pude poner la cámara, pero es que estaba en un lugar oscuro y estoy con un foquito escribiendo. Me gustó mucho, de hecho, la clase, Fray. Y pues, no sé, tal vez fue en el momento de estar poniendo la atención y escribiendo, pero yo tenía dos consultas. Cuando usted menciona lo de los rosarios que podemos hacer para la tristeza y para la ansiedad, ¿qué fue lo que dijo que podíamos imaginarnos en cada uno? Sé lo de la cita bíblica porque lo anoté, pero no qué me podía imaginar cuando esté con la tristeza y cuando esté con la ansiedad. Sí, gracias, Juana. Lo que vas a estar imaginando son situaciones reales de tu vida. Es específicamente lo que te está dando miedo. Yo muchas veces me doy cuenta muy después que se me han acumulado varios miedos. Cuando estaba estudiando en el seminario, tenía muchos miedos de los exámenes, de los papeles, de las investigaciones, y se me acumulaban. Pero cuando lograba separarlos uno por uno, imaginando ese papel que me correspondía, imaginando el examen que tenía que tener, imaginando el regaño de mi profesor, imaginando, ya me entiendes, pude un poco liberarme del miedo con las palabras de la escritura. Igual con las preocupaciones. Piensa, creo que hay imágenes en tu mente de cosas que has visto en las noticias con respecto a la pandemia. Por ejemplo, en mi mente está quemada, grabada la imagen de todas esas bolsas negras con cadáveres en un hospital en Ecuador. Una imagen perturbadora que me preocupa. Necesito llevar esa imagen a mi oración.
información, no para preocuparme más, sino para entregársela al Señor, ¿verdad? Espero que eso ayude, Juana. Gracias por tu buena pregunta. Gracias, Fray. Buenas noches a todos. Buenas noches. María de los Ángeles, no sé si tienes alguna pregunta o quieres saludarnos. Hola, Fray. Pues es la primera vez que me le uno, ya lo encontré con la presentación comenzada, pero estoy pues súper alegre, sobre todo porque creo de que sí me ha pasado bastante, pero nunca me había dado cuenta de lo que estaba viviendo. Hasta que viví el día de hoy con esta charla y pude entender un poquito por lo menos. Y más bien solo les quería preguntar si esto es algo de que, pues las reuniones que si se dan cada cierto tiempo para ver si tal vez me puedo unir también en las próximas o cómo funciona. Gracias, María de los Ángeles. Sí, lo estamos haciendo cada jueves. Son 14 reglas y ahorita estamos en la sexta regla. Acabamos de hacer la sexta regla. En algunos momentos vamos a hacer 2 reglas a la vez. En otros momentos nos dilatamos con una sola regla por semana. Pero también podéis encontrar algunas de las formaciones que han sido grabadas. No sé si alguno de los participantes aquí sepa cómo acceder a las grabaciones. Oh, ok. Y Fray, ¿sabe dónde puedo encontrar el link para entrar a las formaciones? Ajá. Porfa, Marta, ayúdame. Sí, sí. Entonces, si nos dejas tu número de teléfono aquí en el chat, nosotros se lo vamos a pasar a Esaú, que es el encargado de enviar la invitación para cada formación y quien también te puede facilitar el link para la siguiente formación. Ok, gracias. Con mucho gusto. Gracias, Marta, por siempre salvarme el pescuezo. Ok. Bueno, si no hay otras Fray, preguntas. Ajá. si va por lo mismo, va más o menos por la misma línea de jóvenes universitarios. Teoría, ahorita como están las cosas, no sé cuál es mi rol, pero antes de que esto pasara, pues estaba como líder, dando seguimiento. He visto, hay problemas a lo interno del grupo, pero hice la invitación para que se unieran desde la charla número 1, no se ha podido, pero sé que hay algunos cuantos que sí están interesados. Yo podría, sé que la primera, por lo menos la introducción, está en Facebook. Eso quedó ahí. Y a partir de la cuarta para adelante han venido grabando. ¿Es posible que yo les pase el link a ellos? ¿O consideran mejor que no? Si vos te encargas de ponerles al tanto y asegurar que vean los videos que hay, desde el contexto, si vos haces el trabajo, sí, porque de otra forma, saber un poco del discernimiento más bien te puede hacer daño. Si solo aprendiste no hacer mudanza y después decidís que no podés cambiar nada, es dañino. Es un paquete completo de las 14 horas. Entonces, yo sé, he podido percibir que vos estás manejando muy bien lo que has aprendido, entonces confío en vos si querés ponerles al tanto. ¿Ok? Eso sería la condición. Ok, sí, me parece un resumen y a lo mejor la charla introductoria, pero sí, no quisiera más bien perjudicarlo. Pero yo creo que podría. Okay. Gracias, creo Fred. que podrías ponerles al tanto si querés hacerlo. Okay. Sí, de todas formas son escogidos, pues no, o
sea, son personas que yo considero. Pero bueno, voy a ponerlo en oración también. Gracias, Fray. Bien. Entonces puse ahí en el chat el nombre del autor del libro que le recomendé a Daniela. Otra vez, el libro se llama El abandono a la divina providencia y el autor es Jean-Pierre Caswell. Saludos Disculpe, yo Sí. encontré el link, ahí lo puse en el chat del PDF que acaba de mencionar. Gracias, Lorena. Ujú. Saludos a mi ahijado Andrés, que lo veo ahí, delante de la cámara. Hola, Andrés. Te quiero. Andrés, vamos a despedirnos, pero queremos saber si vos podés cantarnos una canción a la Virgen. Tal vez con tu guitarra. Ok. Vamos a esperar a la estrella que prepare su guitarrita. Él es Andrés Mateo, mi ahijado. Ahí está la guitarra. La guitarra. Sheila, el micrófono, el micrófono. No quiere, Fray. No Está con quiere. sueño. Pero Andrés, queremos escuchar es María la blanca paloma, es María la blanca paloma. Ya ha venido América, ya ha venido América, ya ha venido América. Por eso hoy vence, por eso hoy vence. Ella mamá, ella mamá, ella mamá, en bondad. La blanca paloma, María la blanca paloma. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Andrés! ¡Eso! ¿Qué le vas a hacer la publicidad para el próximo concierto? Sí, Próximamente, Bueno, después de cuarentena. buenas noches a todos. Bendiciones. Nos vemos el otro jueves, si Dios permita. Buenas noches. Buenas noches.